tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición. En realidad, este nuevo ciclo que arranca hoy de Fuego Cruzado ya es el quinto ciclo. Algo se estará haciendo bien. O, como dicen algunos malos, acá cerca, en una empresa, o somos muy tercos. Es la otra opción. Qué mejor que arrancar este ciclo con el compañero con el que formamos equipo para iniciar este programa, este espacio hace 5 años. Augusto dos Santos, todos lo conocen, no hace falta mucha presentación, no hace falta ninguna presentación en realidad. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cambiaron de cortina, ¿eh? Cambiaron de cortina. Siento cierta nostalgia. Es un hit. Es un hit. Pues, gracias por la invitación. Para mí es una felicidad así auténtica estar acá. Por el canal, pero más que nada por vos, Benjamín, y por ese ciclo que empezamos, que nos preocupamos, nos divertimos, pasamos momentos de mucho compromiso, creo que con el periodismo. Y bueno, me alegra mucho que este tipo de contenidos que a veces son, digamos, cada vez más difíciles de observar en el ecosistema mediático sigan vigentes. Es verdad, somos casi una especie de extinción, eso para la existencia. No, pero está bien. Son momentos por los que atravesamos ciclos en donde a veces la comunicación se torna muy, muy complicada o se devalúa, ¿verdad? La calidad de la información o la profundidad de los temas son relegados a un segundo plano, o tercero, o cuarto. Y Augusto es una persona que está centrada en el tema de las comunicaciones. De hecho, fue director periodístico de La Nación primero, después de Nación Media. Y algo que siempre la gente te endilga, sos el asesor comunicacional del presidente, sos el ministro en la sombra. Sí. ¿Cuál es esa relación para cerrar el asunto? Está muy bien. Soy una especie de ¿cómo se llama? PNG, persona no gubernamental. Sí, persona no grata, pero no se va a autocalificar así. Yo en realidad tengo una tarea de asesoría externa que compete a servir al presidente de la República también, digamos, pero mi tarea no tiene relación con la integración al gobierno, no integro el gobierno. Es una tarea que hacemos desde fuera y que guarda relación con otras misiones que tengo en el mundo privado también, ¿verdad? Que es asesorar al nivel gubernamental y al nivel privado. Pero no obstante, esta tarea de generar escenarios para la presidencia, para mí no es un trabajo, es una honra, digamos, y es una misión muy, muy importante. No tiene que ver con la comunicación, precisamente. Tiene que ver con generar escenarios y que tratar de que el liderazgo tenga una mirada en relación a los acontecimientos y a los hechos, ¿verdad? De todas maneras, como la trayectoria de Augusto está muy vinculada al tema comunicacional, de hecho, sí. Hay un libro, les muestro, hay un mito en la nevera, que lo lanzaste hace 3 meses y ahora recién me traes. Así son los buenos amigos. No, fue un castigo por no asistir, pero sí, era el lanzamiento, pero teníamos un programa en vivo en aquel momento, de todas maneras conocimos fragmentos del mismo, y yo quiero que avancemos un poco en el tema de las comunicaciones hoy, en una sociedad que es bombardeada con una serie de temas cambiantes en el día, en las semanas, de una manera brutal, con un vértigo impresionante. Entonces, los medios tienen su agenda, tienen una agenda, y está la agenda nacional, que no siempre es la misma de la agenda de los medios. Entonces, ¿cuál es la agenda, crees vos, que tienen derecho a tener los medios? ¿Se corresponde con la agenda nacional, con los temas que son prioritarios para la ciudadanía, para la población, o están muy divorciados de esto? Según la ciencia no, ¿verdad? Porque esta no es percepción. Una herramienta que suelo utilizar mucho es la percepción, pero en este caso es científico. O sea, todas las mediciones indican que los asuntos que normalmente ocupan
lugares relevantes en los medios, no siempre forman parte de una preocupación relevante de los ciudadanos. Y eso se obtiene a través de recursos demoscópicos que son adquiribles en el mercado, o sea, fácil de recurrir a ellos. Eso por un lado. Yo conceptualmente te diría que sí hay un tsunami de información. El asunto está en cuánto uno se deja conmover por información relevante o información basura en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Y dentro de eso hay un concepto que está cada vez menos transitado, que es la conciencia crítica, que formó mucho parte del debate de los 80, de los 70, ¿verdad? Y que tiene que ver con que cada persona tiene el compromiso de dirimir entre lo importante y lo accesorio, digamos, ¿no? No podemos dejar de mencionar en este instante que los medios de comunicación dejaron de ser medios de comunicación para ser fines de comunicación. Y desde que esa representación cambió, digamos, ya desde los tiempos en que la televisión empezó a ser árbitro de los procesos electorales, todo el mundo asiste al noticiero de la televisión, pero no todo el mundo tiene capacidad para entender que esos roles cambiaron. Y hoy en día los grupos empresariales representan a un sector, a una mirada, a un segmento del pensamiento y fundamentalmente los intereses nacionales, ¿verdad? Por eso me parece que hay una materia pendiente que es el tema de la conciencia crítica, ¿no? Ahora, ¿cómo protegerle a la ciudadanía? Es una misión casi imposible, de poder diferenciar justamente, cómo ayudar a que la gente pueda diferenciar, más allá de sus propios criterios personales. Cuando le bombardeas con tantos temas y usas las redes sociales que hoy tienen cada vez más impacto para difundir, le aturdís a la gente. Entonces, claro, en una sopa de letras es difícil encontrar dónde está la J, dónde está la H, ¿verdad? Y no siempre la gente tiene ni la posibilidad ni el tiempo para hacerlo. Entonces termina consumiendo una serie de cuestiones secundarias o triviales. Yo no sé si eso se va a revertir, porque apenas estamos en un proceso de adaptación de las personas a los cambios que se produjeron al respecto de esos síntomas que mencionas. Entonces el punto es, ¿cómo hacemos para que mientras asume los cambios, las personas al mismo tiempo tengan la capacidad de discernimiento y compañía? Por ese lado me parece más difícil. Ahora hay otro elemento que me parece que es fantástico, que es la naturaleza humana. Las personas, no importa que sean graduadas de una universidad prestigiosa, o sea, un agricultor que no ha terminado los estudios primarios, no importa quiénes fueran, tienen una capacidad para tener una especie de valoración de qué cuestiones les sirven para su vida cotidiana. Sí mismo. Entonces, por eso es que cuando uno estudia la incidencia de los fenómenos comunicacionales en los estratos socioeconómicos, ve que claramente el núcleo crítico es la clase media alta y la clase alta, ¿verdad? Y no tan alta también, ¿verdad? Porque la clase más alta ya está en otra cosa por encima, claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que normalmente la gran ciudadanía no está ocupada de los temas que todos los días se debaten en la trinchera de los grandes medios, ¿verdad? ¿Eso está bien o no está bien? No me ocupo de discernir en este momento. Es una cuestión fáctica, ¿verdad? Hago, claro, un diagnóstico de lo que vemos todos los días en los estudios demoscópicos. ¿Quién llena ese espacio? ¿Y por qué quedó vacío ese espacio? Es una historia que explicar, digamos, porque recordarás, querido Benja, que hasta la primera década del 2000, un poco antes incluso, una tapa de un diario era casi un elemento destituyente. Claro. Hoy puede haber 20 tapas y no conmueve a un ministro, digamos, o un personaje. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que los medios empezaron a divorciarse de los grandes temas ciudadanos
y empezaron a enfocarse en sus temas de intereses particulares. Y ahí no hay excepciones de grupos de medios. Esto último que decís es importante porque lo que venimos charlando hasta ahora en estos minutos sobre la catarata de información y compañía, que desde la óptica ciudadana o desde la posición ciudadana es imposible modificar, es una responsabilidad de los medios, es un cuestionamiento de hecho a los medios, a los medios masivos, tradicionales de comunicación, que también adolecen y dificultan a la opinión pública por otro problema muy serio que tenemos, que es diferenciar la verdad de la mentira o las prácticas engañosas de exprofeso. Entonces, por ejemplo, yo le tenía a Mario Abdo Benítez como verdugo de Horacio Cartes y los hechos me demostraron durante 2 años y medio que fue así. Logró manipular una institución del Estado, CEPRELAT, filtró informaciones y hizo operativos en el exterior. Vinieron sanciones económicas, le afectaron personalmente a Cartes, al grupo económico que él había estructurado, a cientos de familias que trabajaban, un daño patrimonial y social enorme. Entonces me demostraba que el verdugo era el señor Mario Abdo Benítez. Lo denuncia y después de 1 año hay acusaciones. La Fiscalía dice, hay elementos para efectivamente decir, este señor obró mal y antes lo había imputado hace 1 año. Pero ahora aparece Mario Abdo en papel de víctima y muchos medios salen a reforzar esa teoría. Entonces, esta relación verdad-mentira también forma parte de nuestra vida cotidiana en el presente y también es un castigo a los televidentes, a la opinión pública en general, a la que le cuesta una barbaridad diferenciar lo verdadero de lo falso. Mira, dicen que de los primeros hechos políticos mediatizados o popularizados en la historia de la humanidad es el carnaval. El carnaval lo que hacía en la antigüedad es representar figuras a través de fantoches, de caras, de caretas, que representaban diferentes sectores de la vida social, pero en una representación que todos sabían que era ridícula, pero todos se divertían con esa representación, ¿verdad? De hecho que el carnaval forma parte de una materia de estudio en donde nacen nuevas teorías en Bolonia de lo que es las ciencias políticas incluso en estos tiempos. ¿Por qué me refiero a eso? Porque las representaciones son están tan normalizadas que tiene el apoyo y el convencimiento de las ciudadanías, depende de en qué lugar están enclavados los miembros de esta ciudadanía, ¿verdad? A mí me pareció, abstrayendo de afectos o desafectos, me pareció una buena jugada lo de Abdo. A mí también, sí, políticamente bien articulado. Con esta... Pero lo que no me parece es que los medios tomaron. Yo creo que hay los medios ya no están aislados de las acciones políticas. No, forman parte de ellas. Claro. Entonces, creo que hay que ver ya con cierta naturalidad eso, de manera que se pueda entender mejor de qué se trata esta guerra. Incluso, y en Paraguay está muy exacerbado, pero no es una isla. Argentina también. Claro, es un fenómeno internacional, mundial. En otros lugares esto se libra más en las redes sociales. Redondeando esto, te digo, ¿quiénes son los damnificados? Los ciudadanos. Los ciudadanos que asisten muchas veces a un carnaval sin que le avisen que eso es un carnaval. Claro, y en el marco de este bombardeo sistemático de informaciones en un 90% chatarra, si no es más, de verdad, informaciones irrelevantes que no tienen ninguna importancia, se pierde la pista de lo importante. Entonces, y la memoria también de determinados hechos. Cuando sale Marito con esta jugada política interesante, bien asesorado al respecto, porque eso... Hasta ahora yo no observé en su círculo político en materia de elaboración, este nivel, digo. Nadie desde esos medios políticos que salieron a hacerse eco y a respaldar, que probablemente hayan formado parte de este mismo plan previamente orquestado, salió a decir, che, pero
hace un año que vos fuiste imputado. ¿Por qué después de un año recién te acordaste que hay que ponerse a disposición de la justicia? O durante un año tu abogado chicaneó de mañana, tarde y noche para que no avancen las investigaciones, mucho menos que se eleve el caso a juicio oral. Entonces, volvemos a lo que vos decías. Los grupos mediáticos tienen sus intereses, pero aparte tienen sus fines políticos muy determinados y sus vínculos políticos muy sólidos, y esto surge de esa concertación mediática y política. No hay ninguna duda, porque esa misma concertación, Benjamín, tiene miradas que son mucho más prospectivas que el instante que estamos viviendo ahora. Esa mirada sabe que hay dos condiciones para que se produzca un cambio político en Paraguay. Condición uno es la unidad de la oposición. Claro. Condición dos es la división del Partido Colorado. ¿Cuál división es, digamos, el Partido Colorado no está dividido, pero está con una línea de puntos bastante, digamos, marcada al respecto de la posibilidad de su división, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pierden en este juego, Benjamín? Pierden, sean opositores o sean oficialistas, pierden quienes no tienen una capacidad de leer los acontecimientos de cara al futuro, digamos. Que es la mayoría. Que es la mayoría. Sí, de manera fragmentada. Y es muy paradójico porque la oposición está en su momento de mayor debilidad, pero el sistema opositor está en su momento de mayor fortaleza. Voy a tratar de explicarme. Yo sé que vos entendés, pero los partidos políticos están en un momento de debilidad, pero el sistema opositor, para que te des cuenta nomás las asimetrías que hay en materia de vocería, por ejemplo. En este caso, hay 23.000 voceros de la oposición, más formadores de opinión, más un montón de personas, y el oficialismo no tiene prácticamente expresiones, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un momento en el que este sistema opositor, reitero, tiene un camino que también, obviamente, tiene la ventaja de ser contrafrente de un oficialismo que siempre de per se ya es una ventaja, digamos. Y es una minoría organizada, muy disciplinada, que sigue una hoja de ruta que la puede ir cambiando, la va cambiando de hecho, pero tiene ejes muy claros y un relato también discursivo, un discurso, una línea discursiva muy clara. Entonces no importa si es en torno a los Lalo Chat o al Curecaldo supuesto, o al tema de la desgracia que ocurrió en el hospital de Villarrica, o a los pupitres, o a la supuesta persecución por parte del Ministerio del Interior, siempre el eje es el mismo, es una estrategia que obviamente no tienen eso, no era propio de los medios de comunicación. Forma parte de esta nueva realidad del vínculo político entre medios de comunicación y corrientes políticas determinadas. Termino con esto más. La contraparte también es que andan con el matafuego por todos lados, ¿verdad? Sí. Y no hay un relato, digamos, alternativo, coherente, una hoja de ruta que la gente perciba, bueno, estos dicen tal cosa, pero estos permanentemente dicen esto otro. Entonces es muy difícil apagarles diciendo en esas condiciones. Sí, además se expanden con mucha facilidad. Además facilita mucho el relato mítico al respecto de que hay un quiebre entre el oficialismo político y el oficialismo en gestión de poder, de gobierno, perdón. Pero volviendo a lo anterior, Benjamín, si bien cuando uno mira el gran angular y ve dónde se está dirimiendo este debate, ¿verdad? Como hay unos programas, hay unas aplicaciones que te permiten, pues, como si fueran un mapa, ¿verdad? Ampliar el encuadre. Vas a ver que esta nube que es pródiga en relámpagos y en truenos, se sitúa sobre Asunción, sobre la capital. Si bien se permite ver eso, y eso funciona para las épocas electorales favorablemente para el Partido Colorado gana por ese fenómeno, porque el resto del país está digamos, en sus temas de Sin embargo, a otros efectos es muy desgastante para las épocas de gestión.
El Partido Colorado tiene un talento extraordinario para ganar las elecciones y una falta de capacidad para sufrir muchísimo durante sus gestiones. Eso pasa siempre, casi siempre. Entonces, ¿cuál es el asunto, Benjamín? Que, sin embargo, cuando hay una época en la que se sitúa un núcleo crítico y dentro de ese núcleo crítico se plantean episodios que buscan indignar a los pobladores, es siempre un territorio peligroso. Claro. Es siempre un territorio peligroso. Dos cuestiones finales. Vos sabés que somos prisioneros del tiempo. Sí. ¿Alguna vez me... ¿Escuchaste alguna vez eso, verdad? Que te empiezan a decir tanto tiempo, tantos minutos. Bueno, también hay un riesgo de subestimar los problemas porque se asigna solamente a la burbuja mediática, o se define como una burbuja mediática o en las redes, que en parte lo es, porque gran parte de los temas que abordan los medios tradicionales, particularmente los que desarrollan esta estrategia tan hostil a todo lo que huela a oficialismo, no se expresa en la realidad en grandes movilizaciones, conflictos, proclamas y cosas por el estilo. Pero existen condiciones económicas y sociales con las que pueden terminar vinculándose, empalmando, mezclándose. Así es. Esta cuestión que hoy se limita a una nube, como decís vos, pero en determinado momento se puede categóricamente combinar y convertirse en lluvia. Categóricamente, porque además, un detalle que creo que hablábamos antes y quiero comentar al aire, un factor distintivo en relación a las movilizaciones de marzo, en relación a lo que eran en años anteriores, incluso en un tiempo, vos recordarás, había cierto prurito por parte de las organizaciones sociales para que no se mezclen los políticos. Hoy en día la movilización va a ser una de las movilizaciones más sinceras de la historia. El 25 de marzo. Claro, porque lo que hacen los partidos políticos es decir, nosotros nos integramos a la marcha, oficialmente. Es más, hacen una conferencia de prensa y lo lanzan. Lo cual también arropa de sinceridad a estas movilizaciones, porque todas las movilizaciones son políticas. Claro. Y se deben administrar desde lo político. Y dentro de eso yo creo que también hay una cuestión interna, Benjamín, que es, hay una lucha por, no todavía por el poder, sino por ir definiendo candidaturas en la oposición. No te olvides de que Payo Cubas volvió al protagonismo, que hay otras figuras que quieren estar presentes. Pero yo coincido totalmente contigo, Benjamín. Estos movimientos son movimientos legítimos que tienen su connotación política, porque son políticos, obviamente, y son un riesgo para un oficialismo que no sepa leer sus riesgos. Es más, la Federación Nacional Cuando hablo de Campesina... riesgos, no estoy hablando de riesgos de seguridad, ojo, estoy hablando de la competencia por el poder. Política. La Federación Nacional Campesina, junto con Paraguay Popular, participaron del proceso electoral. Así mismo. O sea, vienen desarrollando un perfil político en realidad desde hace varios años. Antes más solapado en términos gremiales, después de manera más abierta, y está bien que lo hagan en esos términos. En rigor, una tensión importante en la oposición es ver qué podemos hacer para hacer más o menos lo que hizo Payo Cubas, pero con más potencia. Porque no sé si vamos a convenir, hasta hoy sigue siendo la figura que en el último episodio, retirado Efraín, reitero, es la figura que en el último episodio concitó más puntos. Sí, es así. Decime, la última cuestión. Este tema que venimos conversando sobre la comunicación muchas veces se convierte también en la justificación de la gestión. ¿A qué me refiero? Hubo en los últimos días, después de aquella reunión del gabinete, todas las críticas se centraron en gran medida en la gestión del Ministerio de Comunicación, del MITIC, que yo tengo mis propias críticas y creo que tiene muchos déficits. Pero la comunicación es el resultado de la gestión también. Hay una relación entre gestión y comunicación. ¿Vos cómo ves ambas cosas en pocas palabras, obviamente, porque esto lleva muchísimo tiempo desarrollar? El gobierno tiene problemas de comunicación y tiene cuestiones de gestión también que debe
fortalecer y modificar en algunas áreas, no, obviamente no en todas. ¿Cómo ves eso? Voy a tratar de responderte en menos de 40 minutos. Por favor, 35 de ser posible. El grave problema es la ubicación, brevísima cuestión teórica, después voy a los bifes. El grave problema es la ubicación de la comunicación en el Estado paraguayo. O sea, el Estado paraguayo los gobiernos en Paraguay tienen su ciclo. La idea del líder, la planificación financiera, la planificación operativa, la conferencia de prensa donde se lanza el producto y los medios que dirimen eso. La comunicación hasta ahora en Paraguay está en la conferencia de prensa, en el último eslabón del proceso. La comunicación o los procesos comunicacionales no participan en los procesos de planificación y del itinerario que tienen los proyectos. Entonces, mal puede ser una comunicación efectiva partiendo de cómo se conceptúa la comunicación. Por eso, no tiene relación con el hecho de que me haya tocado a mí fundarlo. Me pareció una de las mayores torpezas la cancelación de SICOM y su aglutinamiento con un monstruo tecnológico que lo deja como pariente pobre a la comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay problemas en la materia desde la perspectiva de abordajes, en el sentido que yo sé que hay esfuerzos por superar esas circunstancias, pero la comunicación pues no existe. Lo que existe es la política. Así es. Entonces, de hecho, es comunicación política. Entonces, la comunicación no es la gestión de gacetillas y compañía, sino es la gestión de estrategias de comunicación. Sí, y yo creo que desde esa perspectiva me consta que se están haciendo esfuerzos y ojalá que... Además, hay una asimetría muy importante, y hay que decir también con los árbitros, que son los grandes medios de comunicación, con quienes siempre se tiene que apuntar desde el gobierno a tener mejores relaciones también, hay que decirlo, ¿verdad? Porque esa es a veces es una misión imposible, pero es una misión inexorable. Augusto, muy agradecido por estar en el inicio del ciclo. Vamos a seguir. Estuve por un rato en mi vieja charlando. casa. Exactamente, sos bienvenido. Gracias. Gracias. Entonces vamos a seguir con este tema, hablando con un sociólogo de mucha capacidad, de mucha formación, también con un economista. Vamos a tratar de desarrollar más este tema. Después de la pausa volvemos enseguida. El año arrancó más movido de lo esperado. Primero, los Lalo Chats, un escándalo mayúsculo que evidenció el vínculo entre el poder político y el narcotráfico, de los que resultan seriamente implicados los más altos exponentes del gobierno anterior. Después, días de tiroteo al programa Hambre Cero. Luego, pedidos de destitución de la ministra de Salud. Seguidamente, una licitación de Itaipú. Y ahora, la polémica se da en torno al Ministerio Público por el caso de las filtraciones en Ceprelat. Mañana, sobre esto último, probablemente sea el turno de la justicia. Todo esto en menos de 2 meses, dificultando a la ciudadanía la posibilidad de diferenciar lo verdadero de lo falso, lo prioritario de lo secundario, lo relevante de lo intrascendente. ¿Cómo ordenar una discusión que se plantea sobre tantos temas al mismo tiempo, en forma desordenada, sin priorizar la agenda, con muchas mentiras, falsedades de por medio, cuando el interés no es aclararle a la ciudadanía, sino derrotarle al que está en la vereda de enfrente? ¿Cómo estás viendo vos desde tu profesión este tema? Evidentemente hay un intento de ataque, yo creo, al gobierno nacional en los puntos centrales de su agenda gubernamental, ¿verdad? El programa Hambre Cero, uno de ellos me parece el más claro, pero yo siempre me pregunto ante estas cuestiones cuál es el impacto político, social de este tipo de campañas, ¿verdad? Me parece que el gobierno está dando respuestas claras ante las dudas que pueden haber sobre políticas sociales de esta magnitud, ¿verdad? Que buscan
un alcance, que tienen un alcance masivo, que son realmente históricas en materia de no solo de cobertura, sino de saldar una de las deudas que tiene el Estado con las desigualdades sociales en el ámbito educativo. Y las decisiones que está tomando el gobierno me parece que son acertadas. Sin embargo, es natural que esto sea objeto de ataque, es natural que esto sea blanco de especulación política, y revela además la poca articulación que tiene la oposición, una vez más, como capaz de lanzar un proyecto y una agenda propia. Pero tanta turbulencia, por lo menos como se expresa a través de los medios de comunicación, en las recientes reanudadas sesiones del Congreso, aparece Marito de vuelta en el escenario, presentándose ahora como víctima de un caso que lo indican como victimario o verdugo, que fue imputado por eso. Esta turbulencia tampoco se corresponde con hechos de la realidad, se da al margen de una cuestión, más bien una especie de burbuja, ¿crees vos? Benjamín, yo creo que el Paraguay está viviendo un momento muy particular en términos del juego político. Más allá de la figura del expresidente o de las figuras de otros actores que buscan disputar el espacio de la oposición interna al Partido Colorado, que es una dinámica y un patrón de comportamiento corriente desde el inicio de la democracia y la Constitución del 92, yo veo hoy que no existen condiciones estructurales para que dichos juegos se reediten por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros analizamos y comprendemos en qué se basó ese juego de oficialismo y oposición interna al Partido Colorado, siempre tuvo su precondición en la existencia de un bloque opositor unificado con el cual la disidencia colorada articulaba o trataba de generar bloque, de modo a tener cierto poder de negociación o de, como dice la ciencia política, de chantaje al gobierno. Hoy la oposición no es una bancada unificada, no tiene un vocero, no tiene una figura capaz de aglutinar y de moverse orgánicamente. Por lo tanto, la disidencia colorada, más allá de la figura que aparezca, tampoco tienen esos incentivos para armar un bloque que ponga en riesgo la gobernabilidad democrática. Esto, por un lado, yo creo que estaría marcando un momento nuevo en el Partido Colorado, de mayor hegemonía de una de sus facciones, de uno de sus movimientos, y es una oportunidad que el gobierno tiene de respaldo institucional. Por eso decía el impacto político. Finalmente, el impacto por lo menos en área legislativa. Tampoco veo yo en el estado de la sociedad, creo que estamos en un momento de máxima desmovilización de las organizaciones sociales que históricamente protagonizaron la vida pública en el Paraguay. Y esta lectura yo creo que se tiene que hacer y tomar cartas en el asunto, porque da un margen muy amplio de corrección de ciertas actuaciones que se pudieran haber generado críticas, pero también significa que el presidente goza de un gran respaldo político sobre el que se debe seguir avanzando y consolidando las políticas fundamentales que el gobierno está emprendiendo. Vamos a seguir luego con este tema en particular. Vos, Daniel, ¿cómo ves y cómo se comporta la economía en función a estos temas? ¿Hay algún nivel de correspondencia, de relación, de vínculo, o son cosas completamente disociadas? Yo juntaría lo que acá decía, y usó una palabra muy, muy importante que tiene que ver con la agenda. Creo que hoy en temas económicos no hay una agenda clara que contraponga lo que hoy el gobierno está proponiendo como justamente políticas desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. No hay una discusión respecto a eso que pudiera contrarrestar de alguna manera y decir, bueno, esto se está haciendo mal o se está haciendo bien. Hay mucho ruido respecto a decisiones económicas, pero no hay una muestra clara de dónde están los problemas. Uno de los temas que a veces se discute tiene que ver justamente con el tema de la deuda, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, esta administración ha sido, digamos, capaz de trasladar esa discusión a una discusión más del punto de vista de cómo vamos a crecer en los próximos años si no generamos
una infraestructura, si no generamos políticas sociales, si no generamos esto que de alguna manera se está traduciendo en determinadas acciones. Entonces hay mucho ruido que hay detrás de todo esto que presentaban al inicio. Sin embargo, no hay una posición que pueda contrarrestar eso que se está haciendo hoy. Y eso me parece, desde el punto de vista del relato del gobierno, tiene una cuestión positiva, porque finalmente la gente se termina dando cuenta que lo que se está haciendo en cierta medida le termina afectando positivamente. Lo de hambre cero, más allá de esa particularidad de algún plato mal servido, es una política de Estado. Y esa política de Estado vino para quedarse. Y eso independientemente de que exista otro gobierno con otra visión, va a ser muy difícil de desmontarla. Entonces, me parece que ese es el gran capital que está generando esta administración en instalar determinados temas que van a ser muy difíciles de desmontar independientemente de la posición, digamos, hasta filosófica respecto a cómo debe actuar el Estado en una sociedad. Entonces me parece que ese es un punto. Y la otra, que tiene que ver con la dinámica económica. Paraguay ya viene desde hace bastante tiempo, no diría divorciado, pero sí con una dinámica bastante independiente respecto a cómo se mueve en términos de crecimiento económico. Hay un sector agronegocios que depende más del clima que de lo que ocurra, digamos, en términos políticos, ¿verdad? Hay un sector de servicios pujante en los últimos años que depende más de lo que pasa en la región, ¿verdad? De cómo se mueve la región y de los vaivenes económicos de la región. Y un sector, digamos, sí, digamos, secundario, industrial, de construcción, que sí depende quizás de la política más interna, de cómo nos estamos moviendo, pero que se trasunta finalmente en una política económica que en los últimos años, en la última década y media, viene teniendo una trayectoria de estabilidad. Y eso pone un escenario, digamos, para que estos sectores crezcan. Quizás no el crecimiento que nos gustaría ver, o con la dinámica que nos gusta, o con el nivel de diversificación que quisiéramos. Pero sí no podemos negar que Paraguay ha tenido un crecimiento en los últimos años y eso está divorciado de todo esto que estamos viendo, o está teniendo una dinámica que a veces, por eso insisto, hay mucho ruido en el ambiente, pero finalmente lo que termina ocurriendo o se traduce en los números es totalmente otra cosa, ¿verdad? Ahora, si eso fuera cierto, sería solamente un problema de comunicación y a pesar del ruido no se materializaría en nada concreto, si fuera enteramente cierto. Yo tengo mi duda de que sea enteramente cierto. Y me ubico en una fila de simpatía o en condición de simpatizante de la gestión del gobierno de Santiago Peña, pero la gente sabe que yo soy cartista desde hace 12 años. O sea, eso es con absoluta honestidad intelectual y política, digamos. Saben de quién parte lo que están escuchando. Pero yo veo que hay problemas también. En el marco de esto que comparto en gran medida que ustedes señalan, también hay problemas en gestión, porque si bien no hay un relato, ni propuestas, ni proyectos de la oposición que sean alternativos, por ejemplo, al tema del empleo. En Paraguay hay problemas de empleo. Entonces, el hecho de que la oposición no lo plantee no quiere decir que no exista el problema. O que no tengan la capacidad de cuestionar la gestión o la falta de obras públicas concretas, claras. O los problemas en salud pública, que los hay. Y no me refiero a este episodio trágico que usaron de manera perversa en Villarrica. No, estoy refiriendo a problemas de carácter más estructural. Entonces, esos problemas, si no se resuelven, o no se encaran, porque tampoco se resuelven del día a la noche, ni acá ni en Cafarnaún, en ninguna parte del planeta, pero si no se avanzan con políticas muy expresas, muy concretas, muy claras, va a haber un nivel de mayor argelería del que hay. Y eso se puede traducir, no sabemos en qué, por ejemplo, en procesos electorales futuros,
que puedan ser negativos para el actual oficialismo, tanto internamente en el Partido Colorado como a nivel de elecciones generales, o también de un nivel de conflictividad que vos tenés razón. Nunca hubo un momento de tanta paz social como hay en este momento. Pero esas cosas pueden cambiar muy rápidamente o expresarse después en el campo electoral con algún voto castigo. Entonces, lo que creo es que compartiendo, y quiero de vuelta a darles la palabra sobre esto, gran parte de lo que manifiestan, eso no implica subestimar ni a los que hoy son chiquitos, que mañana pueden dejar de serlo, ni minimizar problemas que hoy parecen tales, pero que están en el mal humor que existe en sectores de la población. Yo creo que tenés razón, Benjamín. No conviene subestimar en política a nadie. Sin embargo, quiero retomar lo que decía también Daniel. La sociedad paraguaya viene experimentando un proceso de modernización y de complejización creciente de su perfil demográfico, de su perfil productivo, de su perfil social. Desde el cambio de siglo, desde 2003 en adelante, la sociedad paraguaya a la fecha, y esto se relaciona mucho con la fuerte desmovilización quizás de los grandes colectivos sociales. Estamos transitando hacia una sociedad cada vez conformada más por individuos en el sentido clásico, pero también en el sentido de cómo se fueron conformando estos procesos en nuestro carácter local, ¿verdad? La emergencia de una nueva clase media que tendrá todas sus condiciones locales propias, pues será una clase media mucho más vulnerable quizás que en otros países desarrollados, pero clase media al fin. ¿Por qué digo todo esto? Porque de esta nueva realidad social surgen expectativas, surgen demandas, surgen proyectos de vida personales que interpelan a la clase política en general, interpelan al gobierno en general, y que deberían provocar una discusión mucho más amplia de lo que significa hoy plantear un proyecto de país. No podemos solamente ya tener cuestiones focalizadas para sectores en situación de extrema pobreza que siguen existiendo y una deuda pendiente. También debemos pensar en qué proyecto tenemos para estas nuevas generaciones que tienen proyectos de vida diferentes, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. El surgimiento de las ciudades intermedias, que está bien estudiado en el Paraguay, la movilidad que generó, por ejemplo, la motocicleta, la moto, ¿verdad? Todos estos temas que han sido estudiados por diferentes economistas, geógrafos, deberían ser insumos para un pensamiento mucho más estratégico a la hora de pensar el futuro, no solo del gobierno, en mi caso también como Colorado, del partido, ¿verdad? ¿Qué proyecto de país tiene el Partido Colorado más allá de la clásica táctica clientelista para toda una nueva generación que tiene sueños y expectativas que no pasan por ahí y que tienen mucha relación con un mercado que tiene una inserción global importante, que tiene sus propias dinámicas, que tiene posibilidades de crecimiento personal, donde prima una lógica mucho más meritocrática, donde las competencias que se exigen son otras que las que las universidades y la educación superior, por ejemplo, proporcionan. Todo esto debería ser abordado en un marco mucho más integral y analizado también en su aplicación política, obviamente. Hace un poco más de 10 años, recuerdo que frente a un grupo de políticos justamente planteaban cuál era la visión país que teníamos como economistas en un ciclo cerrado, y yo en ese momento estaba haciendo un trabajo que tenía que ver justamente con ciertos temas demográficos, y 12 o 13 años atrás, y en ese momento las proyecciones indicaban de que para el 2023, creo que para el 2025 inclusive era la proyección en ese momento, no recuerdo bien, decía que el Paraguay iba a tener más del 65 o cerca del 65% de su población en zonas urbanas. Y que gran parte de esa población que va a migrar eran personas que iban a tener menos de 40 años. Gran parte de esa población iba a estar casada o en familia. Y le decía, y bueno, ¿pero qué significa eso? Bueno, lo que significa eso es que hoy la demanda de servicios públicos
poco de lo que decía aquí el compañero, va a generar un nuevo tipo de abordaje y de estrategia en cuanto a la intervención estatal. Lo que hoy estamos discutiendo del transporte tiene mucho que ver con esto, de cómo nos movemos o de estas circunstancias. El cómo hoy definimos la política de vivienda tiene que ver mucho con esto. Somos como nuestros padres que queríamos una casa con patio. Somos como nuestros padres que nos vamos y demandamos ciertos rubros o productos de la canasta familiar de la misma manera que lo hacían ellos. Entonces, el abordaje de la estrategia, queremos seguir produciendo en el campo o nos estamos especializando en determinado tipo de rubros. ¿Hacia dónde está transcurriendo nuestra matriz productiva y qué tipo de empleo vamos a crear en los próximos años para este tipo de personas que se estaban moviendo en esta dinámica? Ese era un poco digamos, el planteamiento en ese momento. Entonces, a eso yo me refiero cuando uno puede tener políticas aisladas que sin esa discusión o esa contraposición dentro de un debate técnico, político, sea contrarrestado. Y entonces pareciera que está bien lo que se está haciendo. El problema sigue estando. Claro que el problema de transporte sigue estando. Se está abordando y bueno, se está abordando diferente de lo que se estaba haciendo anteriormente. Va a tener impacto y lo veremos seguramente en algún proceso eleccionario. Ahora, en economía hay una premisa. Si no llega al bolsillo, eso termina traduciéndose en algún movimiento. Por eso llama mucho la atención y estoy escuchando con suma atención lo que está comentando, porque esa desmovilización no es fruto solamente de los ruidos de los medios de comunicación. Es también, la gente va a sentir si hay una situación y va a movilizarse si hay una situación. Así como quizás esto de los pagarés, por ejemplo, movió un poco más el avispero, porque eso sí le tocó a la gente. Pero los chats o el tema de justicia, todo lo ven demasiado lejano para doña Juana. Para don José es demasiado lejano eso. Cierto. Pero nosotros en general siempre fuimos una sociedad muy desmovilizada a lo largo de estas 3 décadas de democracia. Probablemente ahora es el nivel, no es probable, con certeza es el nivel de mayor desmovilización social. Pero yo esto tampoco lo considero positivo. A mí me parece que es necesario que la sociedad se organice y se movilice. Porque organizarse y movilizarse no es sinónimo de andar pateando el tablero por todos lados. Sí implica que los derechos ciudadanos están en mejores condiciones de ser defendidos, digamos, o pueden ser mejor defendidos. Ahora, es verdad, incuestionable, que en la vereda de la oposición no hay una respuesta coherente que acompañe, digamos, o que desarrolle una línea de oposición al gobierno con propuestas alternativas. Eso está claro. Sin embargo, esa minoría logra generar una situación, por lo menos a nivel superestructural, a nivel mediático, y en algunos episodios, en algunos espacios como el Congreso, un ruido muy intenso, como decía. Hay mucho ruido. Y le veo al oficialismo con el matafuego, corriendo de un lado a otro, saltando de un lugar a otro, porque tampoco hay un relato distinto al de los medios masivos de comunicación, que se apoya en la gestión de lo que se está haciendo en su hoja de ruta. Después podés cuestionarle su hoja de ruta, en todo caso podés discutir, pero si ni siquiera ese relato alternativo, entonces aparece un bombero desesperado apagando o mitigando incendios que se dan en distintos lugares. Y esa política es dañina, y eso sí puede ir permeando hacia abajo, y en algún momento manifestarse, no sabemos de qué manera. La discusión está en ese plato, en el caldo de chancho.
Por ejemplo. Ahí estaba la discusión. Ujú. Y ahí todos nos escandalizábamos por eso. Pero no se analizó si hay efectivamente 1.300.000, digo como un número grande, si 1.300.000 chicos hoy están o no en la escuela gracias a esta política. O si eso está empezando a servir, pues esa política empezó a tener impactos también en un mayor aprendizaje, una mayor retención del chico en la escuela, etcétera. Otros objetivos que tienen que ver mucho más con lo educativo, ¿verdad? Entonces, por eso insisto yo en el tema. Yo concuerdo contigo y concuerdo que hoy el relato está en ese bombero. Ujú. Por eso insisto en la agenda, porque en la agenda Sí, uno yo también. puede contrarrestar, pero puede contrarrestar con hechos efectivos, con que hoy hay, de vuelta, 1.000 kilómetros de rutas que se están, digo como ejemplo, ¿verdad? Se están construyendo, se están asfaltando, o se están conectando estas ciudades intermedias que están empezando a tener un impacto o una dinámica diferente de la que tenían hace 10 años. Hoy necesitamos agua alcantarillado. ¿Por qué? Porque solamente el 10% de la población puede o vive, el resto de la población vive sobre la mierda. Ujú. Entonces, esa discusión es la que hay que plantearla, decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar? Y ahí un poco lo que siempre digamos, discutimos, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la deuda. ¿Cómo nos vamos a financiar en los próximos años si tenemos hoy un volumen de gente que está viniendo a las ciudades y hay ciudades que necesitan este tipo de infraestructura? Pero este tema de la agenda, José Fernando, porque y de qué es lo que se comunica y el tema del relato. El problema es bastante, en general digo, es muy amplio, no se divisa por parte del gobierno a nivel oficial, digo, con claridad estas cuestiones, y sí se divisa el énfasis en determinadas figuras, como si fuera una cuestión hollywoodiense. El producto es el sujeto político. Y en realidad el sujeto político no es el producto. Eso está bien para la cinematografía, ¿verdad? Pero para la gestión política es la gestión. Entonces, en lo que habría que hacer énfasis es en la gestión, en la comunicación de la gestión, en la comunicación de la gestión. Por ejemplo, qué boludez, porque al día siguiente del curecaldo supuesto, tenías 900.000 platos para mostrar. No 20, ni 1, ni 5, mientras investigás eso. ¿Mm? Sí. Esa es la gestión. A mí no me interesa si Luis Ramírez es más lindo, más feo, más alto, más bajo. Después, Luis Ramírez, o quien sea el ministro de la cartera, y el gobierno, el presidente mismo, se va a beneficiar de una gestión correcta, útil, y se va a debilitar si esa gestión no se está llevando a cabo como corresponde. Y lo mismo podemos hacer en distintas áreas, en distintas secretarías y a nivel gubernamental. Entonces, la discusión es la gestión. Si hay que hacer correcciones en algunas áreas, hay que hacerlas. Y después basar la comunicación en la gestión. A la gente le indigna cuando dice, José Fernando es lindo, José Fernando es alto, José Fernando, mira el color de ojo, déjame de joder con José Fernando. Entonces, el problemita que para vos ni siquiera es muy grande, termina agrandándose, pues estás podrido de que te cuenten las verdades de José Fernando. Mira, yo creo que este gobierno tiene una propuesta y un énfasis contundente en materia de programas sociales, y es la bandera, hambre cero, el acceso a las viviendas, Yeroba Porá. ¿Correcto? Hay una preocupación y un interés del presidente Peña en dar un respaldo fuerte y volver central a estas políticas de gobierno. Y es natural que ante esto se busque atacar en la máxima prioridad que tiene el gobierno, que es llegar a las familias, que es llegar a la mesa de los estudiantes que se están formando. Natural que esto ocurra. Pues la discusión sobre la reacción política que tiene que haber, bueno, yo creo que esa es una discusión enteramente política que se debe dar no solamente en términos de gestión comunicacional, sino al interior mismo del Partido Colorado.
Me parece que es un momento en el que tenemos que discutir internamente, dentro del partido también, la identificación más fuerte, no solamente con gobiernos o con intereses coyunturales de corto y mediano plazo, sino con las políticas que el Partido Colorado viene implementando y desarrollando a lo largo de la historia. El Partido Colorado fue el partido que llevó adelante la modernización más importante a inicio del siglo con la reforma fiscal. El Partido Colorado hoy está llevando adelante un programa inédito como es el de Hambre Cero, llevando el plato de comida a un nivel de cobertura que nunca antes se tuvo en ningún gobierno anterior. Estas son políticas que son de Estado y que van a perdurar, pero que tienen su origen en el partido, y yo creo que eso tiene que ser algo que se entienda con más conciencia en la dirigencia política, porque ahí es donde se juega la legitimidad del futuro que va a tener el partido. Entonces, también yo creo que debe haber, por un lado, un trabajo gubernamental más fuerte en la difusión, en la evangelización se requiere, de las políticas centrales que tiene el partido frente a la dirigencia para que esto sea internalizado, vuelto, si se quiere, el programa de militancia, de activismo, y por otro lado también tiene que haber una respuesta más contundente en la defensa de estos programas, porque no está en juego el cargo de un funcionario. Sí. Los funcionarios, los ministros son todos fusibles de un proyecto mucho más grande. Está en juego la legitimidad de un gobierno, está en juego la legitimidad de un partido en funciones. Ahí yo creo que tiene que haber una discusión política mucho más amplia y que tiene que ver con esto finalmente, ¿verdad? Con la necesaria identificación que se tiene que tener entre partidos políticos y políticas públicas, y no únicamente pensar a la política y a los partidos políticos como máquinas electorales. Agrego un solo elemento ahí de lo que mencionaba Fernando, que tiene que ver también con los principios republicanos, ¿verdad? Porque también tenemos que defender de alguna manera eso, ¿verdad? Y que esto no sea, esto venimos diciendo hace tiempo, pero puede ser un caldo de cultivo también para que eventualmente pudieran darse, digamos, iniciativas o prospectos mesiánicos que finalmente nos lleven a otro sitial, ¿verdad? Y por eso que me parece importante, no solamente dentro del Partido Colorado, donde sí creo que hay de alguna manera un espacio donde se puede sí construir esto, pero también digamos, en los otros espacios de la sociedad, ¿verdad? Y eso es lo que uno no ve, ¿verdad? No ve esa discusión, no ve esa... No estamos quedando, como decía en el Curecaldo, con el chat o con este ruido, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna manera, para aquellos que miramos un poco más hacia adelante y queremos ver una estrategia que se transforme en una agenda y que esa agenda finalmente se plasme en acciones concretas y resultados específicos y que tenga impacto en la gente, esta discusión, hombre, y esto es lo que nos está dando, no estamos viendo. Y si bien para esta administración puede ser, digamos, jugar relativamente solo, ¿verdad?, del partido, se requiere de ese entre comillas contrario, como para que también esa agenda o esa hoja de ruta no se desvíe en términos de discutir esto, ¿verdad? Lo que decía Fernando, el tema de políticas sociales. Hoy, una preocupación como economista es cómo vamos a crecer en los próximos años. De la misma manera que estamos haciéndolo ahora, probablemente nos vamos a agotar. Algo tenemos que buscar una manera diferente de crecer en los próximos años. ¿Cuáles son las áreas de competitividad que tiene Paraguay en los próximos años? ¿Qué estamos preparando? ¿Qué tipo de gente estamos preparando para que lidie en los próximos 10 años este nuevo orden económico que está viniendo? Eso es lo que me gustaría empezar a discutirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que finalmente ña Juana, que le preocupa que su colectivo no viene o que su hijo que se fue a la facultad está preocupada por la inseguridad, tampoco está consiguiendo trabajo para poder pagarse sus estudios. Sobre el punto ya, y aquí como presidente de la ANEAES, nosotros estamos tomando este tema como eje central de nuestra discusión, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, mejor dicho, qué futuro tiene el desarrollo del país cuando uno de los principales cuellos de botella, ¿verdad?, para la inversión, para la productividad, tiene que ver con la
la dinámica misma y con los perfiles de nuestro capital humano, ¿verdad? Por eso en la NEAE nosotros estamos llevando adelante un modelo de evaluación por fases que va a buscar justamente poner de manera mucho más central como indicador en la evaluación todos estos temas que menciona Daniel, la empleabilidad, el perfil de egreso de un estudiante conforme a las necesidades de nuestro mercado laboral, que tiene además su propia dinámica y su propio perfil, ¿verdad? En un contexto, Benjamín, donde las economías tienen un ritmo vertiginoso por las competencias que se demandan, ¿verdad? Nosotros vivíamos una época del siglo pasado donde se hablaba mucho de la obsolescencia programada de los bienes de consumo, ¿verdad? Yo creo que hoy de lo que más se habla y se discute es la obsolescencia de las competencias que requiere el mercado, porque hay competencias, habilidades que se requerían en un determinado momento y que desaparecen producto de la automatización de los procesos productivos, producto de la irrupción de la inteligencia artificial. Todos estos temas interrogan, interpelan qué hacer con la educación, sobre todo con la educación superior, qué significa hoy aprender, qué significa hoy formarse. Los trayectos formativos tradicionales como una carrera de grado no son ya garantía de inserción profesional ni de reconocimiento. ¿Y cómo llegan los chicos a la universidad? Porque si tenés que a los 15 años el 70% tiene dificultades de comprensión, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, pues yo celebro este inicio de ciclo con ustedes, con esta charla que la vamos a profundizar y buscar centrar en, como decíamos antes con Augusto, la catarata de información, entre chatarras, algunas importantes, muchas falsedades, como decíamos, hace muy difícil ordenar el debate, muy difícil. De hecho, a muchos no les interesa eso, no tienen el menor interés en hacerlo, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo contrario, aunque sea remando contra la corriente, de decir, discutamos estos temas que son capitales en la agenda, en los que coincidimos con el gobierno, los que coinciden, en los que puntos aquellos que no coinciden algunos, y no hay problema, bienvenida la discusión y a ver cómo se puede enriquecer la cosa. Ese es el presupuesto de hecho fáctico en nuestra época, esa catarata de información, esos flujos que nos llevan a lugares impensados, y la tarea política fundamental es ante eso, tratar de defender ciertos puntos y ciertos hechos que son sin discusión, pero la defensa de eso no se hace simplemente enunciándolo. Yo no creo, y siempre hablo de esto, yo no creo en la frase que el dato mata al relato. El relato es lo fundamental y el dato es un auxiliar de una construcción política que pueda interpelar y ser internalizado para los diferentes actores, para los individuos. Entonces, esa es la tarea política. El mismo dato se puede usar para Totalmente. 1000 discursos. Totalmente. Bueno, tenemos que irnos antes de que nos saquen del aire. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Antes de irnos, un consejo: unificación de deudas al 31 de marzo. Demasiadas cuotas de deudas y fechas de pago. Con Basa eso termina. Unifica todas tus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en un solo préstamo y relájate. Paga todo en una sola cuota al mes y a la mejor tasa del mercado, desde 11,5% y un plazo de hasta 60 meses. Paga menos, disfruta más. Llama o escribí al 021-618-7070 y simplifica tu vida. Basa, cuando quieras, estamos. Te agradecemos por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.